Y vamos a compartir. ¿Dónde está? Ya. Esto que ven acá es en realidad una mezcla entre el resumen, ¿ya? Y lo que habría sido una prueba en circunstancias normales, si hubiesen estado conmigo en la parte de la prueba escrita. Acuérdense que nosotros íbamos a tener, bueno, no alcanzamos a aplicarlo, pero la idea era las aplicaciones desde el punto de vista de la inteligencia y las aplicaciones formales clásicas que eran de este tipo. Esta habría sido su prueba, por español. Esta habría sido su prueba. Ya terminamos todo lo que es cinemática, por lo tanto lo que vamos a hacer hoy día es un recorrido por todos los contenidos concernientes a cinemática y vamos a ir ejercitando, pero la idea ahora, esta prueba, la vamos a desarrollar en grupo. Posteriormente, cuando terminemos, que esto está quedando grabado, ¿cierto? Ustedes me van a enviar hasta el otro lunes me van a enviar esta prueba escrita a mano, hecha por cada uno de ustedes. Obviamente ya van a entender absolutamente todo, no debéis haber problema, ¿ya? Pero eso va a ser el cierre, la evaluación, lo que es la evaluación formativa. ¿Ya? Comencemos entonces. Primero, cuando nosotros hablábamos, si leemos acá, dice movimiento rectilíneo uniforme variado. ¿Qué significaba un movimiento rectilíneo uniforme? Primero, tal como lo dice ahí, es en línea recta, ¿cierto? Dijimos. E importante es que si yo tengo hasta ahí nomás, que no tuviese eso de variado, un movimiento rectilíneo uniforme, MRU o MUR, movimiento uniforme rectilíneo, cualquiera de las dos. Sin este apellido de acá significa que no hay una aceleración, o mejor dicho, en realidad, que la aceleración vale cero. Son movimientos a velocidad constante. Esto que está acá, yo le estoy dando más enfoque a lo que es cuando hay aceleración, ¿ya? Indiferente que sea positiva o negativa. ¿Ya? Comencemos entonces. Primero, cuando son uniformes, dice que la rapidez es constante, ¿ya? Uniforme, o sea, cuando llegan hasta ahí, tal como les dije recién, la rapidez es constante. El movimiento rectilíneo uniforme, MRU. Y en los variados, la rapidez no es constante. Así de simple. Dentro del variado está lo que nosotros llamábamos acelerado y retardado, son los mismos, ¿ya? O sea, cuando yo leo aquí movimiento rectilíneo uniforme acelerado o movimiento rectilíneo uniforme retardado, son los dos que componen al uniforme variado, que es cuando hay aceleración. Ya, resumamos. ¿Cuándo hay rapidez constante? Cuando hay movimiento rectilíneo uniforme. MRU. O MUR, también aparece al revés en algunos libros. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Curso? Aquí sí que lo necesito ir a todos, a todos, a todos. Y de hecho yo no voy a ir avanzando a la medida que no los vaya escuchando. ¿Ya? Porque esto es una evaluación formativa de trabajo grupal. Por lo tanto, tenemos que trabajar en grupo. Una cosa obvia. ¿Ya? ¿Queda claro eso? Cuando llego hasta aquí, solo hasta aquí, ¿qué significa? Que la aceleración es cero. Que la aceleración es cero. Y ya cuando hay variado, indiferente el nombre que venga acá puede venir retardado o acelerado, cualquiera de los dos significa que la aceleración es diferente a cero. Así de simple. Que aquí lo tenemos escrito. ¿Ya? La rapidez no es constante y el movimiento rectilíneo uniforme, acelerado y retardado, que son los que teníamos acá. ¿Ya? El variado está compuesto de esos dos, que es lo que yo le estaba diciendo. Esto se los voy a subir, ¿eh? Esto se los voy a subir antes de que termine la clase ya para que ustedes después me lo desarrollen y lo envíen a mi correo. Ya, el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ahí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Aquí con la super velocidad, puedo darme cuenta que va ganando, ¿cierto? Va ganando lo que es velocidad. Aquí partió a cierta velocidad, aquí ya se nota que va más rápido por las rayitas, ¿cierto? Y acá, mientras más velocidad va ganando, significa que va recorriendo mayores distancias en el mismo tiempo. O sea, si usted va a 20 km por hora en la carretera, en una hora va a recorrer 20 kilómetros. Si usted va a 40 kilómetros por hora en la carretera, usted en la misma hora, en el mismo tiempo, usted va a recorrer una distancia mucho mayor, va a recorrer 40 kilómetros, ¿ya? Estas son las ecuaciones que en algún momento, yo les dije que son las ecuaciones de movimiento de Newton, estas de aquí, ya esta de acá se le llama Torricelli aparte, pero en sí estas nosotros no las ocupamos. Yo les enseñé a trabajar con los conceptos bases, ¿cierto? Con las dos fórmulas más simples de las cuales ustedes derivan, no se dieron ni cuenta, pero ustedes derivan todas estas fórmulas que tengo acá, ¿ya? Veamos entonces. Ahí. Vamos viendo aquí. Primero,
esto que tengo acá, que es para repasar lo último que vimos, por eso está en ese orden, lo último que vimos fue los gráficos, y vimos los gráficos de posición versus tiempo, rapidez versus tiempo, o también velocidad versus tiempo, y aceleración versus tiempo no lo vimos, lo vamos a ver ahora sobre la marcha, ¿ya? Y ahí ya termina todo lo que es cinemática. Posición versus tiempo. Lo primero que quiero que me digan, posición versus tiempo. Yo les dije algo. En el eje X, ¿quién va a ir siempre en física? Tiempo. El tiempo. Siempre va a ir en el eje X. Entonces, acá, este gráfico de posición versus tiempo. Este es rapidez versus tiempo, ya. Si es rapidez, la rapidez puede ser negativa. No. No, ¿cierto? Dijimos que es una magnitud escalar y que siempre es positiva, por lo tanto va a ser un gráfico de este tipo. Es decir, no van a haber rayas abajo de esta, mira. Porque esta sería la velocidad cero, aquí está cero. Por lo tanto, si la raya se propaga hacia abajo, ya lo vamos a trabajar ya, pero repaso. Una velocidad negativa va a estar siempre debajo del cero, obvio. Por lo tanto, cuando es rapidez, solamente me voy a estar moviendo en el eje positivo. Ya, y aceleración versus tiempo. Tal como siempre, el tiempo en el eje X, eso ni lo piensen, no titubeen al respecto, y la aceleración en el eje Y. La aceleración, la velocidad y la posición siempre van a tener el acompañamiento de la unidad respectiva en el gráfico. En este caso, ahí está metro, acá está metro partido por segundo, y acá metro partido por segundo cuadrado. Por lo tanto, en el gráfico le aparece el número nomás, ¿cierto? Aquí 20, ya significa que el metro 20, etc. Y acá velocidad y aceleración. Pregunto, según lo que están mirando en pantalla, esta aceleración, ojo con la pregunta, no caigan con el juego de palabras. ¿La aceleración aquí es constante? En este gráfico que estoy indicando ahí, ¿la aceleración es constante? Sí. Sí, ¿cierto? Sí, porque tal como me están diciendo ustedes, la aceleración aquí no está cambiando. La aceleración, si esta fuese 10, por ejemplo, si fuese una aceleración de 10 metros partido por segundo cuadrado, la aceleración no es que esté cambiando, la aceleración está acelerando todo el rato con esa magnitud. Pero pregunto, por ende, la velocidad, si yo dibujara un gráfico de velocidad versus tiempo de este mismo movimiento, ¿esa velocidad sería constante? Sí. No, No. No, porque cambia. porque la velocidad está cambiando. El hecho que la aceleración sea diferente a cero significa que la velocidad está cambiando automáticamente, por lo tanto sería como esto. ¿Sí o no? ¿Lo ven? Aquí Sí. la velocidad está aumentando. ¿Ya? Y esta es la aceleración que permanece constante. Entonces yo les pregunto, en este tiempo aquí, imaginemos que es el segundo 1, ahí. ¿Cuánto vale la aceleración? 10. 10. En el segundo, vamos a imaginar que es el segundo 3. ¿Cuánto vale la aceleración? 10, pues igual. Ahí está. La aceleración no está cambiando. Pero el hecho de que haya una aceleración significa que está ganando velocidad. En este caso, una aceleración positiva. La velocidad está aumentando, ¿sí o no? Como la velocidad está aumentando, y aquí viene lo que yo les decía con las motitos, con la bicicleta, en un mismo tiempo va a recorrer la misma distancia, me explico. Imaginemos que son exactamente las 3 en punto, ¿ya? Las 3 en punto, usted está andando en la carretera y empieza a aplicar esta aceleración, ojo, ¿ya? La velocidad obviamente empieza a aumentar. Entonces yo pregunto, en los primeros 10 segundos, ¿va a recorrer la misma distancia que en los siguientes 10 segundos? Sí. ¿Segura? Mm. No, porque está No. ganando velocidad. Por lo tanto, en los primeros 10 segundos, imaginemos que fue este tramo, ¿ya? Él recorrió distancias, pero andando a estas velocidades. En cambio, los siguientes 10 segundos que vinieron después de eso, se movió a estas velocidades, por lo tanto, en el mismo tiempo recorrió mayores distancias. ¿Me entienden o no? Entonces, una cosa es la aceleración, la otra cosa es la velocidad y la otra cosa es la distancia o cuánto me desplazo en sí. Entonces, cuando yo tengo una aceleración constante, ojo, diferente de cero, como acá, significa que la velocidad está cambiando.
Si la velocidad está cambiando y ustedes hacen el cronómetro, en los primeros, por ejemplo, Usain Bolt, si ustedes cronometraban los primeros 3 segundos de la carrera y los siguientes 3 segundos de la carrera, a eso me refiero, en los primeros 3 segundos recorría una distancia mucho más chica. ¿Por qué? Porque partió de cero, partió ganando velocidad. En cambio, los siguientes 3 segundos, si yo lo miraba del segundo 3 en adelante, ya estaba agarrando vuelito, ¿cierto? Ya estaba llegando un poquito a su velocidad máxima. Le faltaba todavía, pero claramente recorre más distancia los siguientes 3 segundos. ¿Me entienden o no? ¿Sí? Entonces, cuando la aceleración es constante, la aceleración es constante, eso es lo que no se les tiene que enredar en la cabeza. Aceleración, variación de velocidad. Significa que la velocidad está cambiando. En este caso, como la aceleración es positiva, la velocidad está aumentando. Si la velocidad está aumentando, yo no puedo recorrer en el mismo intervalo de tiempo la misma distancia. ¿Cierto? Ese es el tema. ¿Se entiende, no? Sí. ¿Sí? Ya, Sí, excelente. Entonces, quiero que me digan ahora, esto de acá es posición versus tiempo. Posición versus tiempo, ahí está el título. Posición versus tiempo. O sea, me da en realidad el desplazamiento, cuánto me voy desplazando en la medida que avanza el tiempo. ¿En qué posición asuman que quedó justo ahí? ¿Desde qué posición partió este movimiento? cero. De cero. Vamos a hacer un juego, ¿ya? A este le vamos a poner 5 segundos. Acá vamos a poner igual los 5 segundos. Y acá vamos a buscar. Y vamos a poner lo mismo. Aquí se va a entender. Y ahí 5 segundos, ¿ya? Vamos a imaginar que es el mismo movimiento. Solo que aquí grafiqué la posición versus tiempo, acá la velocidad versus tiempo, y aquí la aceleración versus tiempo. ¿Ya? Ya. ¿Partió desde qué posición? Ahora sí. Cero. De cero. Ahí está. Cuando llegó al segundo 5, ¿ya? Si yo tiro para acá, imaginemos que en esos primeros 5 segundos recorrió, por decir algo, voy a inventar, pero igual recorrió, no sé, 50 metros. ¿Se entiende, cierto? Según esto, inicialmente estaba en la posición 0 y terminé en la posición 50. Por lo tanto, me desplacé 50 metros en 5 segundos. ¿Ya? Pero ¿qué pasaría si yo hiciera esto? Si yo hiciese esto. Imaginemos que acá está el segundo 10, ¿ya? Esta posición de acá, ¿qué creen ustedes? ¿Serán otros 50 metros? No. Claramente no, ¿cierto? Es cosa de mirar el gráfico. Entonces, esto es lo que yo quiero que entiendan que ocurre cuando yo tengo una aceleración diferente de cero. Entonces, empieza a recorrer una distancia y de recorrer mucho más. Pongamos que, no sé, pues son 500 metros. Estoy inventando, ¿eh? De hecho, ni siquiera van a cuadrar, pero es para que se entienda el concepto. Ya, la velocidad, según este gráfico que está aquí, ¿la velocidad comenzó de cero? No. No, ¿cierto? Partió de acá, de esta velocidad inicial, de ahí, de esa. ¿Ya? Y terminó en una velocidad, que es esta, que es mayor que la velocidad inicial. ¿Ya? Pregunto, ¿la velocidad en el segundo 5, la velocidad en el segundo 5, es mayor o menor que la velocidad final de este movimiento? Menor. Menor, ¿cierto? Porque la velocidad final estaría acá. Ahí, sería esa, ¿cierto? Esta sería como la velocidad final a los 10 segundos. Y esta sería la velocidad a los 5 segundos. Ya, perfecto. Y a los 5 segundos, ¿la aceleración cambió? No. No. ¿La aceleración partió de cero? No. No. Estuvo a 10 todo el rato. Entonces, en realidad, este es un vehículo que iba pasando por el kilómetro cero a una velocidad inicial, esta en el tiempo inicial, y ya llevaba una aceleración de, en este caso, 10 metros partido por segundo cuadrado. Por lo tanto, en cada segundo que pasaba iba ganando velocidad, y eso hacía que a medida que el tiempo pasara, fuera recorriendo mayor distancia en un mismo tiempo. ¿Cierto? Ese es el tema. ¿Ya? ¿Se entienden las tres lógicas? Esto es lo importante. Ya. La última pregunta, antes de que ya comencemos con lo que es el desarrollo de la prueba formativa grupal.
¿Cómo se calculaba la distancia recorrida, o mejor dicho, el desplazamiento en un gráfico de velocidad versus tiempo? Es súper importante esto. ¿Qué hacía yo? Gráficamente, porque analíticamente para eso tenemos la fórmula. Ya, pero gráficamente. Multiplicar Correcto. ¿Qué con qué? la velocidad por el ¿Sí? tiempo. Correcto. En el fondo, yo calculaba el área bajo la curva. ¿Se acuerdan o no? Yo calculaba el área de estos monitos. Si yo tengo una figura como esta, este pedacito que estoy marcando aquí yo, este pedacito es un trapecio. Bueno, se entiende que ahí sería recto hacia abajo, ¿cierto? Ya. Si yo tengo una figura como esta, ¿sí? Yo estoy calculando un trapecio. Y este trapecio ya ustedes lo dividen nomás. Lo dividen en un triángulo y en un rectángulo. Ahí está el rectángulo, le sacan el área, y ese triángulo le sacan el área. Esa sería, y lo suman. Eso es todo, ¿ya? Nada más que eso. ¿Estamos claros? Voy a hacer un ejemplo con esto, a ver. Yo digo, acá está el segundo 5, ¿ya? Y... imagínense que este tiempo es 10 segundos, ahí está el 0. La velocidad inicial ahí es de 20, ¿ya? Y la velocidad acá, esa sería 30. La velocidad final en este tramo. ¿Se entiende, cierto? Ese sería 20, el que está ahí. Ya. Si yo les pregunto en un gráfico, ojo, de velocidad versus tiempo, ¿cuánto es el desplazamiento total? Ustedes, ¿qué tienen que hacer? Sacar el área bajo la curva. Multiplicar, como me dijo la señorita, ¿cierto? Multiplicamos la velocidad por el tiempo. Ya, en este caso, quiero que ustedes me vayan diciendo a mí, ¿cómo sacarían el área de esta figura para responder la pregunta del desplazamiento total hasta los 10 segundos? Segundo 0, segundo 10. Esta Voy a figura, multiplicar el 20 por el 10. el 20 por el 10, correcto. En el fondo sería esto, mira. Lo separo en eso, ¿cierto? Lo separo en este rectángulo que está ahí, en ese rectángulo, y en ese triángulo que está allá. Ya, pregunto, ¿cuánto vale la base de este rectángulo? 10, ¿cierto? ¿Y la altura? 20. 20. Entonces, el desplazamiento total, le voy a poner que va a ser el desplazamiento 1 más el desplazamiento 2. Le voy a poner desplazamiento 1 a esto y desplazamiento 2 al triangulito, ¿ya? Pero se entiende que es un mismo movimiento, ¿sí? Estoy separando las áreas. Ya, el área 1, desplazamiento 1, va a ser 10 segundos, que es la base, 10 segundos multiplicado por la altura, que sería 20 metros partido por segundo, ¿cierto? Se van los segundos y me queda que son 200 metros. 200 metros. Esa es la distancia 1. Vamos con la distancia 2. La distancia 2. La distancia 2, ¿qué sería? ¿Qué tipo de figura? Triángulo. Triángulo. ¿Y cómo se calculaba el área de un triángulo? Altura por base dividido en 2. Así de simple. Por lo tanto, ahora pregunto, ojo, sin caerse. ¿Cuánto vale la base de ese triángulo? 10. 10. Igual que el rectángulo. ¿Y cuánto vale la altura? 10. 10, correcto. Espera, que alguien está... Y ahí sí. Ya, sería 10, porque, insisto, la base se entiende que es la misma, pero la altura, a usted no se le ocurra poner ese 30, porque esa es la altura que hay desde aquí hasta allá, y yo quiero solamente la altura del triángulo. Entonces, tal como me dice, ¿cierto? Acá, desde el 20 al 30, por lo tanto la altura vale 10. Entonces, el desplazamiento 2 sería la base, que serían 10 segundos, por la altura, que también serían 10 metros partido por segundo, y eso dividido por 2, porque es un triángulo. Entonces, la segunda sería 100 partido por 2, que son 50 metros. ¿Sí? Ya pregunto ahora. Ahí está de 1, ahí está de 2. ¿Cuánto fue el desplazamiento total en los primeros 10 segundos del movimiento? 250.
250 metros, ¿cierto? Así de simple. Que es sumar la distancia, el desplazamiento del D1 con el D2. ¿Ya? En lo siguiente tendría que hacer lo mismo. Pero ya se entiende, ¿queda claro? Cuando les pregunten desplazamiento o distancia recorrida. En un gráfico de velocidad versus tiempo, ojo, no cualquiera, de velocidad versus tiempo o rapidez versus tiempo, cualquiera de los dos, ustedes multiplican lo que es el eje Y por el eje X. En realidad lo que hacen es sacar el área de las figuras bajo la curva que le pregunten. ¿Ya? Ya. Y la última pregunta de la mañana, antes de ya lanzarnos con el desarrollo de la guía. ¿Qué representaba la pendiente en el gráfico de velocidad versus tiempo? A ver, si aquí la velocidad va... ¿Dónde no? La distancia recorrida. No, la pendiente. Mi pregunta es la pendiente. Solo la pendiente. La velocidad. No, porque la velocidad me la está dando el eje Y. ¿Ya va aumentando? No, la aceleración. La pendiente, que significaba esto, ¿cierto? Si yo tengo una recta así, tiene que ver con ese ángulo de ahí. Si ese ángulo es más grande, la pendiente va a ser más parada. Si yo tengo una recta así, horizontal, imagínense que ahí está el eje X, ahí está el eje Y. Tengo una recta horizontal, la pendiente de esa recta sería cero, no va ni subiendo ni bajando. ¿Ya? Entonces, la pendiente en este gráfico, la pendiente se refiere al ángulo de inclinación. ¿Ya? O sea, cuánto va subiendo. En este caso, de izquierda a derecha va subiendo, ¿cierto? Claramente. La pendiente representa la aceleración. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es la variación del eje Y partido por la variación del eje X. Eso es pendiente sí o sí. Ustedes están en segundo, yo no sé si en matemática. ¿Qué están viendo en matemáticas a todo esto? Ecuaciones cuadráticas. Ecuación cuadrática. Ah, pero la ecuación. Ya, y ustedes quizá el año pasado o este año vieron lo que es la ecuación de la recta. No me acuerdo de eso. Aún no lo vemos. Bueno, ahí les va a tocar verla. Pero este es el tema, ¿ya? Es cuánto de izquierda a derecha esto está subiendo. Si esto estuviera más así, más parado, así, ¿cierto? Ustedes estarían subiendo más, les costaría más subir si usted fuese una persona caminando. Así. ¿Se entiende? Y si esto estuviese más así, por ejemplo, cuesta menos subir. ¿Se entiende? De izquierda a derecha siempre. Ustedes miren de izquierda a derecha. Entonces, de izquierda a derecha ustedes irían subiendo. Pendiente positiva. Y la pendiente en un gráfico de velocidad versus tiempo me da la aceleración. ¿Ya? Nada más que eso, si es como para que lo sepamos. Ya, pues, pasemos entonces a lo que dijimos. Esas son las ecuaciones que yo le decía que a nosotros no importa. Entre comillas. Espere. Sí, me salté. Y ahí estamos. Ahí. Y ahora acá. Esto que está acá ahora, seguimos más de lo mismo. Representación gráfica, posición versus tiempo. ¿Qué pasó acá? ¿Quién me puede explicar? Quiero que me pregunten, vamos respondiendo lo siguiente. Según este gráfico de posición versus tiempo, la primera pregunta, ¿la velocidad es constante? Piénsenla. No es lo que les tinca, piénsenlo. Analicen el gráfico y quiero que me digan si la velocidad, ojo, la velocidad es constante. Los tres gráficos son del mismo movimiento, así que pueden ayudarse de cualquier otro. No. No, No, mister. No, ya. Segunda pregunta, ¿la velocidad va aumentando o disminuyendo? Disminuyendo. Disminuyendo. Ya. Yo tengo estos gráficos que me pueden ayudar. Yo aquí rápidamente puedo ver que la velocidad de partida no es constante, sino que va bajando. De eso yo puedo inferir que la aceleración, sí o sí, es positiva o negativa. 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 Miedo, ¿cierto? Porque yo sé que la velocidad está bajando. Ya. Y de eso, de una aceleración negativa, en el fondo es otra forma de decir está frenando, ¿cierto? Sí, eso es en el fondo. Ya, está frenando, no es que frenó por completo, está frenando, está desacelerando. Si está desacelerando,
Imagínense que ustedes van corriendo, van en bicicleta, pero a todo lo que dan, a todo lo que dan, ¿ya? Y más encima en bajada, ¿ya? Ya, y empiezan a frenar de a poquito, empiezan a frenar. ¿Qué va a pasar con la distancia que recorren en la medida que pasa el tiempo? Disminuye la distancia. Lógicamente, ¿cierto? Porque si yo voy embalado y me cronometro 10 segundos, a lo mejor recorrí 100 metros. Pero si empiezo a frenar y me cronometro 10 segundos, frenando, lógicamente que voy a recorrer menos de los mismos 100 metros. Y eso es lo que me está diciendo este gráfico. ¿Ya? Entonces yo, aquí... no lo voy a hacer mejor. Aquí, si tenemos que esos son los primeros 5 segundos, ¿cierto? Yo lo que tengo es que en esos primeros 5 segundos ahí, a lo mejor ahí recorrió 100 metros. Lo que les decía recién. Pero si yo miro los siguientes 5 segundos, que voy a llegar al 10, a lo mejor llegó hasta una distancia, a lo mejor hasta 120. Significa que se demoró 20 metros, no se demoró porque eso es tiempo, pero necesitó una distancia de 20 metros para frenar. Por ejemplo, ustedes podrían hacerle una pregunta así de aplicación. ¿Ya? ¿Se entiende, no? En los primeros 5 segundos se desplazó 100 metros. En los siguientes 5 segundos, que acá estaría el segundo 10, se desplazó, ¿cuánto? 20. 20 metros. Y si yo pregunto en los primeros 10 segundos, ¿cuánto se desplazó? 120 metros. 20. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Acá la velocidad. Pregunto, solamente con mirar ¿aceleración positiva o negativa? Negativa. Negativa, porque está perdiendo velocidad. Ya, y si yo les pregunto, ¿cuánto es la distancia que recorrió en todo este intervalo? Acá son 10, y acá dijimos que llegó, no sé, imaginemos que iba como a 20, y que terminó en, acá, ahí, ¿ya? ¿Se entiende? Ahí. Ya, pregunto ahora, ¿cómo sacarían cuánta fue la distancia recorrida en todo este movimiento? Multiplicando. Multiplicando, pero sacar el área bajo la curva. Quiero escucharlo a todos. Área bajo la curva. Área bajo la curva. Muchas gracias, Isa. Pero la Isa no es todo el curso. Quiero escucharlo a todos. Área bajo la curva. Área bajo la curva. Ya. Porque eso es lo que tienen que acordarse. Y sacan el área. Sacan el área. ¿Cómo saco el área de esto? Se transforma de un problema físico, en realidad se transforma en un problema más matemático. De geometría pura. Ya. Y cuando tengan este tipo de figuras, ¿qué van a hacer? Sacar el área bajo el área bajo la curva. ¿Sí? Pero de dos figuras, ¿cierto? Sacan el rectángulo y aparte el triángulo, que siempre se va a formar eso, o rectángulo puro, o triángulo puro, depende de la situación. Ya, entonces, acá, saquemos área 1, esta va a ser el 1 y esta es el área 2. ¿Ya? Quiero que me digan ustedes a mí, ¿cuál sería el área 1? 100. ¿Cuánto? Ya, sí, el resultado. Sí, pero que, sí. En realidad bien, bacán. Pero me refería así como a un paso, de a un paso. No solo el resultado. ¿Cuánto valdría la base? 10. 10 segundos, ¿cierto? ¿Y la altura? 10. ¿10 qué? Metros Metros partido por segundo. Ya, 10 metros partido por segundo. Ahí se van los segundos y me queda que el área 1 sería de 100 metros. ¿Ya? Vamos con el área 2. El área 2, ahora sí, díctenme. ¿Cuánto vale la base de ese triángulo? 10. 10 segundos, ¿cierto? ¿Y la altura? 10. 10 metros partido por segundo. Repito, que es de aquí hasta acá. Y eso partido por 2. Por lo tanto, el área 2, ¿cuánto sería? 50. 50 metros. Entonces, la distancia total recorrida en los primeros 10 segundos sería de 150. 150. ¿Sí? ¿Estamos claros? Y Sí, me aceleración, acá está el 0, ¿ah? Ahí no lo pusieron, pero ahí está el 0.
Por tanto, ya, la aceleración acá es negativa. No sé cuánto, pero es aceleración negativa. ¿Ya? Ese es el punto. Ya, ahora sí, ¿alguna consulta? Creo que ahí ya con eso se puede decir que matamos la unidad cinemática. No me interesa ninguno. Comenzamos entonces. Ya, póngale ánimo. Miren. Tan, tan, tan. Vamos viendo. Dice clarito, indicar si cada uno de los siguientes enunciados es verdadero o falso, ¿cierto? Y vamos viendo, justificando las falsas. Dice, un cuerpo se encuentra en movimiento cuando cambia o varía su posición a medida que transcurre el tiempo. ¿Es verdadero o falso? Voy a leer de nuevo. Un cuerpo se encuentra en movimiento cuando cambia o varía su posición a medida que transcurre el tiempo. Les voy a dar 30 segundos, sin decirlo en voz alta. Piénselo. Aquí, estamos en esta. Ya. ¿Qué dicen ustedes? Es verdadero. Verdadero, ¿cierto? Fíjense, un cuerpo se encuentra en movimiento cuando cambia o varía su posición. Si la posición fuese la misma, significa que el objeto no se está moviendo. Diferente si me hubiesen dicho, por ejemplo, si el desplazamiento en un movimiento es cero, el desplazamiento, ¿ya? O el desplazamiento en un tiempo determinado es cero, implica que no se movió. Ahí es diferente, porque ahí puede haberse movido o puede no haberse movido. ¿Se acuerdan que el desplazamiento le interesa dónde empieza y dónde termina? Si yo voy al trabajo y vuelvo a mi casa, ¿cuánto fue el desplazamiento en todo ese tiempo? 0. 0. ¿Por qué? Porque empecé en mi casa y terminé en mi casa. No me desplacé. Sin embargo, claramente sí me moví. En cambio acá me están diciendo, un cuerpo se encuentra en movimiento cuando cambia o varía su posición. Lógicamente, si yo no cambio mi posición, no me estoy moviendo. En la medida que pasa el tiempo. Así que, bien. Vamos a ir llenando... No se rían de mi letra, ¿ya? Aquí. Esta sería verdadera. Siguiente. Para describir un movimiento, ¿es necesario determinar un punto de referencia? ¿A qué se refiere con punto de referencia? ¿Como dónde empiezo, no? Por ejemplo, cuando usted dice, yo tengo aquí el eje, ¿cierto? Ahí está. Posición versus tiempo. Aquí está el 0, acá está el 20. Usted para decir que se movió 20 metros, usted tiene que decir de dónde partió. Acá partió. Ese es su punto de referencia. O partió acá y terminó acá. Bueno, ahí le estoy respondiendo un poco la pregunta. Pero en el fondo, para yo medir objetivamente una distancia, sí o sí necesito un punto de referencia. Siempre necesito un punto de referencia. ¿Ya? Porque si no, no sabe cómo se mueve. No sabe realmente lo que ocurrió. ¿Ya? Así que esta la respondí yo. Verdadero. Y ahora sí, ustedes. La voy a leer y a partir de ahí 30 segundos. La aceleración de un cuerpo es 0. Cuando su velocidad es constante, 30 segundos a partir de ahora ya. No lo digan en voz alta. Piénselo. Ya. ¿Qué dice el público? Verdadero. Verdadero. Ya. Si la velocidad es constante, como lo dijimos, cuando la velocidad es constante, la aceleración es 0, indiferente que el cuerpo se esté o no se esté moviendo. A mí eso no me interesa. Si la velocidad no cambia, la aceleración es 0. Lo hemos dicho, así que sin miedo sería verdadero. Bien. La D, vamos con la D. Dice, cuando una persona acciona el pedal de freno de un automóvil, se produce una aceleración positiva. Ya, a partir de ahora,
20 segundos. ¿Ya? ¿Qué dice el público? Falso. Falso. Una aceleración positiva implica ganancia de velocidad. Si aquí el tipo está frenando, estaríamos en presencia de una aceleración negativa. Por lo tanto, sería falso, ¿cierto? La aceleración es menor Negativa. que cero. Sí, otra forma de decirlo, es menor que cero. ¿Cierto? Cuando frena. Cuando frena, implica que la aceleración es menor que cero. ¿Estamos? Siguiente. La aceleración es el cambio de velocidad que puede sufrir un cuerpo, ya sea un aumento o disminución de velocidad. 30 segundos a partir de ahora, ya. Ya. ¿Qué dice el público? Verdadero. Uy, sabía que se iban a caer. Piénsenlo bien. ¿Por qué esta no es verdadera, es falsa? ¿Por qué? Miren, la aceleración es el cambio de velocidad que puede sufrir un cuerpo, ya sea un aumento o disminución de velocidad. ¿Está completo eso? ¿Cuál es el concepto de aceleración? La distancia. No, Tiene distancia metida por ello, ¿no? era la variación de velocidad. ¿Y qué venía Un después? tiempo. Un tiempo Tiempo determinado. determinado. ¿Y en alguna parte apareció el tiempo aquí? No, No. porque hasta ahí, si yo digo, es el cambio de velocidad, ya sea que aumentó o disminuyó. El cambio de velocidad es la variación de velocidad, puntual, tal cual. Si la variación de la velocidad, la divido por el tiempo, eso es la aceleración. Yo no puedo ignorar la variable tiempo, o si no, no estoy en presencia de una aceleración. ¿Se entiende, no? Entonces, falta el concepto del tiempo, ¿cierto? Del paso del tiempo. Acuérdense que casi todo lo que estamos estudiando nosotros es la medida en función del tiempo, la mayoría. Ya, se salva solamente la distancia recorrida y el desplazamiento. Ya, ¿queda claro? Se ve la diferencia, ¿cierto? Última, o sea, no última de esta pantalla, no en realidad. Dice, en un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ¿ya? Significa que el cuerpo experimenta variaciones de velocidades iguales en intervalos de tiempos iguales. Ya, 30 segundos, a partir de ahora, piénsenlo. ¿Dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Ahí está la F. ¿Verdadera? Verdadero. Ya, porque ojo, dice, en un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ya, MRUA.
Significa que vamos en línea recta, hay una aceleración diferente de cero, ahí está, hay una aceleración diferente de cero. Pero en todos estos movimientos las aceleraciones son constantes. La aceleración, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. De hecho, así le dicen, como bien dicho, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Significa que la aceleración permanece constante. La aceleración, como explicaba en los gráficos, ¿cierto? ¿Y eso qué significa? ¿Que el cuerpo experimenta variaciones de velocidades iguales en variaciones de tiempo iguales? Sí. Sí, juguemos un poquito con esto. Si yo le digo que la aceleración es 5 metros partido por segundo cuadrado, en un movimiento cualquiera, y un movimiento que parte del reposo, ¿ya? En los primeros 2 segundos, ¿a qué velocidad llega? 10. A 10, ya. Velocidad inicial sería 0, velocidad final sería 10, ¿cierto? Ya. Seguimos con la misma aceleración. En los siguientes 2 segundos, es decir, en el segundo 3 y 4, ¿a qué velocidad llegaría en el segundo 4? 20. En 20, ¿cierto? Ya, fíjense acá. Llegaría a 20. ¿Y cuál fue la velocidad inicial en el segundo 3? Sería esta, 10. ¿cierto? 10, correcto. Por lo tanto, ¿cuánto fue la variación de velocidad entre el segundo 3 y 4? Menos 10. Final, inicial. Al revés, 10. Partió con esa. Ah, Terminó con esta. La variación sería 10 positivo, ¿cierto? 10 metros partido por segundo. ¿Y cuánto sería la variación de velocidad acá en el segundo 1 y 2? Menos 10. 10 igual, po, positivo, Ah, porque va ganando velocidad. Acuérdense que es final menos inicial. Si ganó, positivo, si perdió, negativo. Ese es el tema. Ya, pues, existió las mismas variaciones de velocidad en el mismo lapso de tiempo. Eso es lo que me está diciendo acá. Cuando estamos en presencia de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, quiere decir que la aceleración permaneció constante. Por lo tanto, la velocidad cambió, pero cambió de cierta manera ordenada. O sea, fue cambiando el mismo aumento en un mismo tiempo. En 2 segundos aumentó 10. En los siguientes 2 segundos también aumentó 10. Y en los siguientes 2 segundos también aumentaría 10. ¿Se entiende? Por lo tanto, esta sería verdadera. ¿Ya? Esta clase obviamente va a quedar grabado. Cualquier duda pueden respondérsela también de la clase que va a quedar grabada. Pero a su vez me interesa que la respondan ustedes. Ustedes. Después, ahora. Total, es esto hasta la otra semana. Y van a hacer exactamente lo que estamos haciendo en grupo. Ya, de acá, ¿alguna duda de este ítem? ¿No? ¿Bien? Pam, param. Pasamos a acá entonces. Miren aquí. Dice, la velocidad de un tren se reduce uniformemente de 12 metros partido por segundo a 5 metros partido por segundo. Sabiendo que durante ese tiempo recorre una distancia de 100 metros, calcular la aceleración y la distancia que recorre a continuación hasta detenerse suponiendo la misma aceleración. Este ejercicio sacado 100% de la guía que les entregué anteriormente, ya que también la tienen en su poder. Ya, quiero que, como es, aquí es una parte individual, yo sin decir nada, ni las fórmulas, nada, a partir de ahora, intenten hacer este ejercicio en 5 minutos. ¿Ya? Por ser el primero, a partir de ahora tienen 6 minutos. Vamos. Solamente el primero que estoy mostrando en pantalla.
Saqué el... Ya saqué el micrófono. ¿Cómo van, muchachos? Bien. Ya. Vamos a... Total, queda poquito, quedan segundos. Esperen. Cancela. Ya, vamos viendo. La aceleración. Concepto de aceleración, no la fórmula del tiro, el concepto. Variación de velocidad en un tiempo determinado. Perfectísimo. Y del concepto nace la fórmula. ¿Cuál era la fórmula de la aceleración? Velocidad final menos inicial partido en tiempo. Así de simple. Ya. Velocidad final en este ejercicio, ¿cuánto era? 5. Esta, ¿cierto? Esta sería la velocidad final y esta es la inicial. Ya. Y usted por lógica, yo le he dicho esto en física, es súper lógico. Partí en 2 y terminé en 5, entonces ¿voy ganando o perdiendo velocidad? Perdiendo. Perdiendo. Y si voy perdiendo velocidad, ¿la aceleración es positiva o negativa? Negativa. Negativa. Por lo tanto, usted le tiene que dar negativa. Entonces la aceleración sería la final, que es 5, lo voy a hacer con los puros números, ¿ya? Menos la inicial, que sería 12. Partido por el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó ahí? Tenemos el tiempo ahí. No sabemos, ¿cierto? Ya, por lo tanto, hasta el momento quedaríamos pillos acá. Ya, pero me dan un dato, que es este. ¿Sí? Ya. ¿Cómo ocupamos la distancia cuando hay una aceleración o una variación de velocidad? ¿Qué fórmula aparece automáticamente para calcular distancia? La fome. La fome, que era que la velocidad media es distancia partida por tiempo. Por lo tanto, de ahí despejábamos, ¿cierto? La distancia me quedaría que es la velocidad media por el tiempo. Ya. Si me fijo bien, bueno, al revés, acá estoy mal, porque acá lo que quiero despejar es el tiempo, ¿cierto? Entonces, el tiempo pasa multiplicando para arriba y después la velocidad pasa abajo dividiendo. Entonces me queda que el tiempo sería la distancia partida por la velocidad media. Y ahí reemplazamos. ¿Cuánto fue la distancia en ese tiempo? 100 metros, ¿cierto? Ya, ¿y cuánto sería la velocidad media? ¿Alguien la calculó? La velocidad media es 8,5. 8,5, ¿cierto? 12 más 5 partido por 2. Velocidad media o velocidad promedio, sería 8,5. Y ahí eso el tiempo, no sé cuánto les da, como 10 y algo. Le digo al tiro. Uh-huh. Son 11,7. 11,7 segundos. ¿Ya? Y ahí está listo. Yo ya vuelvo porque se me va a acabar la batería. Ya, bueno. Ya, ahí sería 11,7 segundos. Entonces, así en general se atacaba esto. Ya después con ese tiempo, me preguntaba la distancia que recorre a continuación, hasta detenerse. O sea, la aceleración, usted acá la calculábamos, me daba una aceleración cualquiera. No es mi intención hacerlo absolutamente todo, si son algunos recuerdos para que ustedes lo puedan hacer y enviármelo. Si por eso es una prueba formativa, ¿ya? Y después teniendo la aceleración, yo podía, perdón, como ya tengo el tiempo, podía calcular la aceleración, ¿cierto? Y teniendo la aceleración, yo le pongo velocidad final 0, porque aquí me preguntan cuánto tiempo pasa hasta detenerse. Le pongo, es cosa que la velocidad final le ponga 0 y ahí calcular, ¿ya? De eso se trata. Esto es como más de lo mismo, por lo tanto no vamos a hacer ese, ¿ya? Uy, qué choque. Ya, vamos para acá. Dice, un motociclista que parte del reposo desde el origen, yo lo voy a explicar nomás, no lo voy a resolver, ¿ya? Un motociclista que parte del reposo desde el origen se mueve en línea recta hacia la derecha durante 4 segundos, ¿ya?
Al graficarse su posición en función del tiempo, se obtiene el siguiente gráfico itinerario, que es este, que está aquí. Gráfico itinerario. Entonces, me preguntan, analizando el gráfico, complete la siguiente tabla de valores. Tiempo, y usted pone en el segundo 1. Pum. ¿Cuál es la posición? Y ahí ustedes le ponen, no sé, 5, 4, lo que sea ahí según el gráfico. Parece que sería 4 o 3. Ya, en el segundo 2, ¿cuál sería la posición? 10. En el segundo 3, ¿cuál sería la posición? Y así lo van calculando, o sea, lo van reemplazando. Una vez que completan este gráfico, usted dice, ¿la moto recorre la misma distancia en intervalos de tiempos iguales? Ustedes lo van a responder. ¿Cuándo va más rápido y cuándo va más lento? Y ustedes van a poder, mirando acá, por eso digo, primero completen aquí, completan, y ahí ustedes se van a ir dando cuenta si hay algún lapsus de tiempo que recorra más distancia o menos distancia. Según eso ustedes sacan son conclusiones. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? Primero completan el cuadrito. Después dice lo siguiente, miren. Con la siguiente tabla de datos, construye un gráfico de al revés, de velocidad en función del tiempo, y responde a las siguientes preguntas. Nota, el gráfico debe ser construido a escala, o sea, háganlo dentro de un cuaderno de matemática normal, y si es un segundo es un cuadrito, si son 2 segundos, 2 cuadritos, a eso me refiero a escala, ¿ya? Si es velocidad es 20 y la otra es 40, por decir algo, ¿eh? Que el 40 sea el doble de alto que la de 20, a eso me refiero a escala. No les pido perfección, si yo jamás he pedido eso y con mi capacidad gráfica no podría exigirla, no me siento en el derecho. ¿Ya? ¿Estamos claros? Entonces, en el segundo 0, este es de velocidad versus tiempo, ojo, velocidad versus tiempo. Entonces, por ejemplo, mirando estos datos, digamos ustedes rápidamente, parte del reposo, mirando esta tabla, Sí. parte del reposo, ¿cierto? En el tiempo 0 partió con la velocidad 0. Ya. ¿Hay una aceleración igual a 0, sí o no? Sí, porque la velocidad es constante. Sube en el último. Ya, correcto. Aquí, ¿cierto? Aquí, o sea, aquí aceleró, claramente. Pero aquí se mantuvo constante. Por lo tanto, ahí hay un rango, o un tramo, un pedacito, donde la aceleración vale 0. ¿Sí? Y después subió de nuevo. Y después frenó. Se le cruzó un gato, no sé. ¿Se entiende? Entonces, la idea de todo lo cinemática, de todo lo que hemos estudiado, es que por medio de los conceptos, ustedes más o menos en su cabeza se empiezan a hacer como un mapa mental aquí, como un gráfico. ¿Ya? Cuando ustedes ven cifras, tienen que entenderlas. Si de eso se trata física, no nos conocemos mucho, desgraciadamente, a muchos de ustedes nos conocemos por Zoom, y sería. Entonces, importante es entender eso. Eso es física, es concepto. Si se dan cuenta, y esto me lo puede avalar las personas que ya entendieron cinemática, no se necesita estudiar física cuando ya se entendió física. Que como que tú quedas ahí y, ya perfecto. Y ahí. Usted puede hacer 8000 ejercicios y si no entiende física, en el 8001 yo lo pillo. Si usted entiende física, ya pasa a ser fácil. ¿Ya? Y eso es lo que yo les decía al principio. Física no tiene nada de complejo, no es para genios, es preocuparse de lo importante, que es entender. Ya, ¿se entiende? Ustedes van a construir el gráfico. Ustedes en el fondo van a hacer, bueno, acá apareció. Ustedes van a hacer esto. Con estos datos, pues a eso me refiero. Con estos datos, ustedes van a construir este gráfico. No este, pero se entiende. ¿Ya? Después dice el siguiente gráfico de velocidad versus tiempo, otro, acá, este que está acá, representa el movimiento de un vehículo. Interprete el gráfico y responda. Esto sí me interesa hacer. Ya, vayan respondiendo, vamos trabajando juntos. Ahí está el gráfico, ya en base a este gráfico. ¿Cuál es el valor de la velocidad inicial del móvil? -5. Menos 5. Ahí está, sin miedo. Es velocidad, por lo tanto, velocidad pueden haber números negativos, claro que sí, es un vector, ¿ya? Menos 5. Después dice, ¿qué significa físicamente ese valor? Ya, quiero que me expliquen, los voy a orientar un poquito. ¿Está avanzando o retrocediendo? Retrocediendo. Retrocediendo. ¿Y qué empezó a pasar con la velocidad en la medida que fue avanzando el tiempito aquí?
Aumentó. Aumentó de menos 5 a 0, ¿cierto? Ya. Quiero que en su cabeza se imaginen esto. En el fondo es un auto que se puede decir que va hacia el sur, por decirlo de alguna manera, hacia el eje negativo, y llevaba cierta velocidad, que era esta, y empezó a frenar. ¿Sí o no? Empezó a frenar. ¿Qué pasa en el segundo 1? Es 0. Es 0. Y de ahí para adelante, ¿qué hace el vehículo? Aumenta la velocidad. Aumenta la velocidad. ¿Y qué pasa con el sentido del movimiento? Cambia. Cambia. Empieza a ir para el otro lado. Entonces, lo que yo les decía, que quiero que se imaginen. Aquí se puede decir que el auto iba hacia el sur, frenó, se detuvo, y se dio vuelta y empezó a andar hacia el norte. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo este gráfico. Eso es lo importante. Ya. Calcule la pendiente y la recta obtenida. Ojo, la pendiente en un gráfico de velocidad versus tiempo. ¿Qué es? El área. No. La aceleración. Ah, ya. En el fondo, ¿qué le están preguntando ahí que represente la pendiente del gráfico? La aceleración. ¿Y cómo sacan la aceleración con este gráfico? Multiplicando. No. Escuchen bien, la aceleración. Dividiendo. Saco la... Ya, ¿qué con qué? La velocidad en el tiempo. Exacto. La variación de la velocidad en el tiempo. Entonces yo puedo decir ya, velocidad inicial menos 5, velocidad final 20, ¿cierto? Y tiempo, desde aquí hasta acá pasaron 5 segundos. Y con eso saco la aceleración. ¿Lo ven? Sí, mister. Eso es. Entonces, de nuevo, ¿qué representa la pendiente en un gráfico de velocidad versus tiempo? La aceleración. De nuevo, ¿qué representa la pendiente en un gráfico de velocidad versus tiempo? La aceleración. La aceleración. ¿Y cómo la sacan? Con los datos, porque ustedes saben sacar la aceleración. ¿Se entiende? Sí, de eso se trata. Sí. Ya. Después, ¿cuál es el valor de la aceleración del móvil? Y lo sacan como dije recién, ¿cierto? Velocidad final sería 20, velocidad inicial sería menos 5. Ojo, acuérdense lo que les decía, nunca ignorar un signo, ¿cierto? Menos 5, esa es la velocidad inicial, con el menos y todo. Y el tiempo que pasó, 5 segundos. Ahí está. Ya, y ahora sí, ¿qué representa el área bajo la curva en el gráfico? El área. La distancia. La distancia, ¿cierto? ¿Cuál es la distancia recorrida por móvil entre el segundo 1 y el segundo 1? Salchi. La calculan. Ustedes ahí lo hacen ustedes. ¿Ya? Uy. ¿Estamos claros? Sí, mister. A ver, déjenme ver algo. Uy, me asusté, que se había quebrado ahí, ¿se ven? Tan, tan. Ya, acá más de lo mismo, pero hay un pequeño cambio. Aquí el avioncito, espere. A ver cómo está con el tiempo. Ah, sí, me quedan 10 minutos. Ya, 6 dice, de acuerdo con el gráfico responde a las siguientes preguntas. Si sabemos que este cuerpo describe un movimiento rectilíneo. Rectilíneo, nada más. No me están diciendo que es uniformemente acelerado o no. Están diciendo que es movimiento recto, ya. ¿Cuál es su velocidad media durante los primeros 40 segundos? Ya, como siempre, aquí está el tiempo, ¿verdad? Los primeros 40 segundos sería desde aquí hasta acá. ¿Y cómo calculo yo la velocidad media de un móvil? Me interesan la velocidad inicial y final. ¿Y qué hacemos con la velocidad media? Si yo le pregunto la velocidad media en estos 40 segundos. ¿Qué datos toma usted? La velocidad inicial y la final. Ya. ¿Y cuál sería la inicial en este gráfico? 15. 15, perfecto. Ay. Perdón. Espera. Tan, taran. Esperen. ¿Dónde está? Acá.
Y ahí sí están viendo, ¿cierto? Sí. Espérenme un segundito. Y ahí sí. La velocidad inicial está acá, que sería 15. En el segundo 0 la velocidad es 15. Ya. ¿Y la velocidad final hasta el segundo 40 cuál sería? 20. 20. En el segundo 40 la velocidad es 20. Lo que hizo entre medio, todo esto que hizo entre medio, no me interesa. Me interesa la inicial, la final y las promedio. Por lo tanto, ¿cuál sería la velocidad media entre 0 y 40 segundos? 5. No. El promedio entre 15 y 20, la velocidad media, acuérdense, velocidad media, velocidad promedio, sería 17,5 en el fondo. Sería 15 más 20 partido por 2, ¿cierto? Acuérdense que así se saca la velocidad media o promedio. Ya, esta pregunta es instantánea. La velocidad a los 25 segundos, ¿cuál sería? 0. 0. Ahí está el 25, ¿cierto? Por lo tanto, la velocidad en ese punto, pum, lo veo acá, sería 0. Ya, después la distancia recorrida los primeros 50 segundos, y ahí ustedes trabajan. Ahora pregunto, distancia recorrida, ustedes sacarían, por ejemplo, el área de ese rectángulo, de este triángulo de ahí, ¿cierto? Tendrían que sacar este triángulo de acá abajo, y esa sería la base, y esta sería la altura. ¿Me entienden o no? La sacan ahí. Asuman que llega al menos 15, ¿ya? Ojo, asuman que llega al menos 15. Y después sacan ese triángulo de ahí, ese pedacito, y ese rectángulo de acá. Porque distancia recorrida, la distancia recorrida puede ser negativa. No. No, jamás. Por lo tanto, es sumar, sumar, sumar. Yo avancé 3 pasos para allá, devolví 3. Ah, ya, pues son 6 pasos que camino. ¿Sí? En cambio, si me hubiesen preguntado el desplazamiento, ustedes sacarían, por ejemplo, esta área, que daría la distancia recorrida en ese tramo, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría con esta área de acá? ¿Ustedes la sumarían si yo pregunto desplazamiento? No. No. ¿Qué le hago? La resto. La resto, perfecto. ¿Por qué? Porque en este tramo estoy retrocediendo. Hay una velocidad negativa acá, por lo tanto estoy retrocediendo. Por lo tanto, esta área, o la distancia que yo calculé acá, se la tengo que restar a la suma de todo eso más todo esto. ¿Se entiende? Eso sería si me preguntan desplazamiento. Ahora, ojo acá, me preguntaron distancia recorrida. Ahí está, distancia recorrida. Por lo tanto, sumo, sumo, sumo y sumo todo, porque en realidad es durante todo el módulo. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Sí. Ya. ¿Cuál es la aceleración media? La aceleración media es la aceleración nomás, en realidad. ¿Cuál es la aceleración entre los 15 y los 25 segundos? Entonces ustedes se van acá. 15 segundos. Ahí tengo un dato. Y 25 segundos, otro. ¿Cómo sacaría la aceleración en ese tramo entre 15 y 25 segundos? ¿Cuál sería la velocidad inicial? 15. 15. ¿Cuál sería la velocidad final? 0. 0. ¿Y cuál sería el tiempo? 10. 10 segundos. Perfecto, porque pasaron del 15 al 25. Por lo tanto, solo pasaron 10 segundos. Ya, es lo que tienen que tener cuidado que yo les decía, que no se les ocurra poner el 25. No, pasaron 10 segundos lo que me están preguntando. ¿Ya? Bien, muy bien. Ya, ¿y cuál es el tiempo total en que la velocidad es constante? Ustedes díganme. A ver, díganme los intervalos de tiempo, así como por ejemplo, entre los 0 y los 20.000 segundos. Ya, a eso me refiero. Díganme los intervalos de tiempo donde ustedes ven una velocidad constante. Los 0, 0, 15. Ya, entre 0 y... 15. Ahí está el primer intervalo de velocidad constante. Perfecto. Aquí, ¿es 40, velocidad 50. constante? No. No. ¿Ese? No. ¿Y ese? Sí. Por lo tanto sería entre los 0 y los 25, perdón, entre los 0 y los 15 segundos, ahí, y entre los 40 40 y 50. y 50 segundos. ¿Lo ven? Eh, Sí. ¿Se entiende más? Ya están así como, ya, sí, como que mis ojos están entendiendo los gráficos.
¿Sí? Porque de eso se trata, de eso se trata. Y si tienen duda, obviamente pregunten. Ahora, esta es una prueba formativa, por lo tanto, obviamente, los puedo ayudar ahora, los estoy ayudando un poquito, guiando, pero necesito que la haga solo, y aquí no hay notas así como buena o mala, eso suena cliché. Notas malas sí hay, pero me refiero a que no le afecta lo más mínimo. Me interesa que lo haga usted, para yo realmente saber cómo está la comprensión del curso. Ya para saber también si podemos pasar a la unidad 2, que se pone muy entretenido, de aquí se pone muy entretenido física. Yo les prometo que a más de uno le va a encantar física de aquí para adelante, lo que viene ahora. ¿Ya? Esto es lo más fome del curso, y aún así no es tan fome, pero esto es lo más fome del curso. Ya, muchachos, creo que ya tienen todo lo que necesitan. Ya, yo, de mi punto de vista, docente, pongo la firma que ha sido entregado todo lo que es los conceptos que necesitan, tienen toda la fórmula, trabajen como trabajamos nosotros. Ahora, repito esto, miren. Voy a mostrarle otra cosa. Esto. Ya, esto que está acá es el canal que les digo yo. Me dice, el profe se está haciendo promoción, no para nada. De hecho, les pido que no se suscriban. Esos son los porfiados. Yo siempre pido que no se suscriban. Si lo que me interesa es que entren y vean esto, miren. Por ejemplo, acá, bueno, si les pasan ecuaciones de segundo grado, aquí está. Ecuaciones cuadráticas, por si acaso. Si quieren ver, sí, no sé, cualquier cosa. Ya, pero a lo que vamos, a lo que nos convoca. Cinemática, movimiento rectilíneo uniforme acelerado y retardado. Aquí, ejercicios. ¿Ya? Estos son su guía resuelta, son las clases con ustedes. ¿Ya? Y así van buscando tonteritas. Ya hay hartas cosas. Hay otras de física que yo serví. Aquí está, cinemática, gráfico, cuarto medio. Esto es netamente ejercicio de gráfico, cuarto medio. Profe, pero es cuarto medio. O sea, les prometo que yo no hago ninguna diferencia a la hora de enseñar a alguien segundo a cuarto medio cinemática. Por lo tanto, ellos saben lo mismo que ustedes y ustedes saben lo mismo que ellos. Ya, entonces véanlo, entren y véanlo. Si tienen duda y todo. Pero la idea es que hagan esa prueba solos. ¿Ya? ¿Ya cursó? Esa prueba entonces... no les he subido la prueba. Pequeño detalle, ¿cierto? Vamos a subirla al tiro, no se me vaya a olvidar. Para todos. El archivo. Ya, ahí estoy subiendo la prueba, se me había olvidado, qué importante. Ya, esa prueba hasta el día lunes de la otra semana, pero antes del lunes, el viernes, el jueves, cuando quiera, si quiere el sábado, cuando quiera, pero antes del lunes me la envían a mi correo, voy a escribir el correo ahí, ¿ya? Mi correo es g.espinosa @colegioalicanto.cl. ¿Qué es importante? Que me la envíen a mano. No anoten las preguntas. No necesito eso. Si las preguntas están en la prueba, la que les mandé, en este archivo. ¿Ya? Me interesa que lo hagan a mano y que lo envíen. Me interesa que lo hagan. ¿Ya? Y me lo envían. Pregunta 1, tanto la respuesta, a eso me refiero. ¿Ya? Pero necesito ver el desarrollo. Eso es lo que a mí lo que más me interesa. ¿Ya? Si algo no lo saben, bueno, no lo saben. Pero la idea es que se apoyen, ¿cierto?, con el canal. Por eso les mostraba. El canal es Gastón Espinosa. Súper fácil. Gastón Espinosa. ¿Ya? ¿Ya pues curso? ¿Profe? Dígame. ¿Al webmail? Sí, sí, ese. Ya. A g.espinosa@colegioalicanto.cl. Ese es mi correo. Usted lo manda donde quiera. Pero este Ya. es mi correo, el que escribí ahí en el chat ahora. ¿Ya? Para que lo noten y me manden la prueba. Plazo hasta, bueno, se puede decir que hasta el domingo. Usted hágalo cuando quiera. ¿Ya? Eso pues, muchachos. Ya, insisto y reparo en esto, no es importante que usted, no, lo haga todo, lo averigüe todo. No, la idea es que se tire más o menos con lo que usted entendió, con lo que aprendió. ¿Ya? Si en algo se cae, no importa, si no hay ningún tipo de consecuencia. Me interesa medirlos. ¿Ya? Ya pues muchachos, los dejo entonces. Que les vaya muy bien. Y yo esta clase, la que hicimos ahora, yo la voy a subir, igual que las otras. ¿Ya? Esta se le va a poner corrección, prueba grupal. ¿Ya? Ya, cuídense mucho, que estén bien. Los dejo para su otra clase. No, profe. Chao, Bye, chao. mister.
Bye, mister. Bye.